Hola, ¿cómo están? Un gusto estar junto a ustedes nuevamente en un video para primero resumir lo que hemos hecho en los dos previos y con paso firme seguir avanzando en nuestro análisis. ¿Qué es lo que ya hemos visto? Hemos visto que Bolivia desde el 2014 hasta el año pasado ha incurrido en un déficit fiscal muy amplio, ¿sí? Un déficit fiscal que inicia en el 2014 y que año a año se ha ido profundizando, porque los gastos corrientes no han sido proporcionales a una disminución en los ingresos ocasionada por la baja producción de gas natural y de venta, por supuesto, al exterior. Estos gastos corrientes, que son más que todo sueldos y salarios y subsidios, no han sabido acompañar esta disminución y han generado realmente problemas muy serios en la economía, generando un déficit que va a terminar siendo, como es nuestra hipótesis, el origen de todos los problemas que tiene la economía boliviana en la actualidad. También hemos visto cómo este déficit fiscal desde el año 2014 ha ido siendo financiado con deuda tanto interna como externa. En el caso de la deuda externa, en el 2014 el nivel de deuda era equivalente al 19% del PIB, mientras que en el 2024 ya alcanzó un preocupante 27%, mientras que la deuda interna alcanzó en el 2024 a 31.881 millones de bolivianos, una deuda prácticamente insostenible. Ahora, este creciente nivel de endeudamiento genera, por supuesto, un servicio a la deuda también cada vez mayor. Si nosotros pensamos que cada cierto tiempo tenemos que pagar no solo el capital, es decir, no solamente debemos hacer amortizaciones a capital, sino que también tenemos que pagar el interés que generan estas deudas internas y externas. Esto contribuye a un déficit fiscal mucho mayor. Esto lo hemos visto en videos previos, pero vale la pena recordar porque en lo que vamos a analizar en este video como tal, tiene que ver mucho con que la solución que es el endeudamiento, la solución que es la deuda, ya es un tema agotado y el gobierno ha tenido que recurrir a otros medios para financiar el déficit fiscal. Como conclusión, el Estado boliviano desde el año 2014 ha generado un déficit fiscal cada vez mayor, el cual está explicado en un crecimiento de los gastos corrientes que no están de acuerdo y tampoco son adecuados para el nivel de ingresos que registra el país. Por otro lado, la deuda, tanto interna como externa, ha financiado parcialmente este déficit, pero genera muchos más problemas a raíz de un servicio de la deuda que lo único que ocasiona es una profundización del déficit al mantenerse el nivel del gasto constante y o creciente. Y lo que decíamos, dado que el déficit fiscal no ha podido ser contrarrestado con deuda, es decir, no hemos podido aminorar ese déficit, sino que más bien se ha ido profundizando a través de los años, el Estado ha tenido que ir tomando recursos de otros lugares. Y uno de ellos son las reservas internacionales. Para usted que se pregunta por qué las reservas internacionales han ido bajando a través de los años, o de otra forma, alguna persona me preguntaba, está bien, pero si ya la deuda no ha sido suficiente, ¿cómo se ha financiado este déficit? Bueno, se ha financiado con esto, con las reservas internacionales netas. Hay que pensar que en el 2014 las reservas netas internacionales eran de 15.000 millones de dólares, llegando al 2024 a un nivel de 1.976 millones de dólares. Es decir, una reducción de 15.000 millones de dólares a 1.976 millones en 10 años. Una verdadera barbaridad. De tal manera que este es el síntoma de cómo la economía boliviana se ha ido debilitando a través de los años. ¿Y para financiar qué? ¿Para gastar en qué? Para gastar en sueldos y salarios, para gastar en subvenciones, para gastar en bonos, en todas aquellas cosas que son todo menos productivas. En el cuadro que les estamos mostrando hay información de fuentes externas a las cuales hemos recurrido. Primero porque, honestamente, en el año 2023 y 2024 no había información disponible en el Banco Central, es decir, estaban las páginas, pero no eran accesibles al ingreso, salía que no se podía acceder a las páginas. A lo mejor es un error involuntario o a lo mejor es un error más que voluntario, pero lo cierto es que no se podía acceder a esta información. Es por eso que tenemos dos líneas, una con azul que corresponde a las fuentes externas de las cuales hemos obtenido información y la línea naranja que es la información del Banco Central, que como ustedes pueden ver en el cuadro prácticamente coinciden en todo, lo único que no hay información el último año. Y bien, vamos a analizar este cuadro en cuestión. Las reservas internacionales netas han alcanzado un máximo histórico en el 2014, en el 2014, superando los 15.000 millones de dólares, lo que representaba aproximadamente el 46% del Producto Interno Bruto o PIB, y cubría hasta 14 meses de importaciones.
Luego, desde el 2015, las reservas internacionales han comenzado a disminuir debido a factores como la caída en los precios de las materias primas, especialmente, como bien sabemos todos, del gas natural y de los minerales, que son los principales productos de exportación de nuestro país. Ya luego, entre el 2019 y el 2023, la caída en las reservas ya es acelerada. La reducción de las reservas internacionales se acelera, influenciada por un aumento en el déficit fiscal, por mayores gastos públicos y una necesidad de financiar importaciones o deuda externa. Es decir, esta caída se va profundizando justamente con la deuda que tiene el país, se va profundizando con el déficit fiscal, se va profundizando con la falta de respuesta que hay a las importaciones, sobre todo de gasolina y diésel, que al final de cuentas es una subvención que la termina pagando el Estado, y esto origina una caída tan profunda de las reservas internacionales de nuestro país. En el 2024 hay una leve recuperación por algunas medidas que implementa el gobierno, como el tema de la ley del oro, que son una respuesta al final que nos permite subir en 267 millones de dólares las reservas, poniéndolas en 1.976 millones de dólares al cierre del año, pero obviamente no son una respuesta al problema. Lo que importa aquí es la identificación del problema, de dónde viene y cómo hay que resolverlo. Y esto es lo que no está haciendo el gobierno. No lo está haciendo porque no lo ve, porque no puede o porque no quiere. Esto es bien importante, porque si el gobierno no ve el problema, entonces hay falta de experticia, hay falta de capacidad. Si no puede, también es otro síntoma. Pero el tema es que al parecer no quiere hacerlo. No quiere porque el déficit fiscal precisamente se origina en una gran y desproporcionada magnitud de gasto en sueldos y salarios de funcionarios del Estado. Y este es lastimosamente el capital político que tiene el partido de gobierno y que es en este caso el fundamento de por qué se sostiene en los niveles más importantes de votación, porque tiene ahí una gran cantidad de votantes ciegos, sordos y mudos, que creen que con el ingreso que tienen actual de los salarios y si se mantienen en el poder, si se mantiene el movimiento al socialismo en el poder, van a seguir ganando las elecciones y van a tener ese sueldo para siempre. Y esto no ocurre así, no es verdad. Lo que estamos viendo precisamente es que el déficit fiscal, al ser el problema, va acarreando otros problemas o síntomas consigo. Uno de ellos es, sin duda alguna, el hecho de que la deuda, tanto interna como externa, ya ha sido agotada, como el hecho de que las reservas internacionales ya han sido agotadas. Y esto se va a profundizar en el tiempo si no hay resolución a problemas importantes que tiene la economía. Acabar con la subvención de los hidrocarburos y, por supuesto, tiene que achicar el aparato estatal. Cosas que, por supuesto, van a traer problemas sociales, van a traer algo de convulsión. Pero no hay otra, esa es la solución. Y cuando nosotros ya en un siguiente video planteemos específicamente las soluciones, ustedes me van a entender por qué. El tema es la decisión, el tema es quién va a poder hacerlo y es a eso a lo que iba precisamente el primer video, porque la persona que tome las riendas de este gobierno, de este siguiente gobierno a partir del 2025, va a tener que tener la fuerza necesaria como para implementar estas medidas y ser capaz de orientar el país hacia un nuevo rumbo, porque bajo este pseudo modelo vamos a no solo que nos vamos a estancar, sino que vamos a morir, porque los bolivianos que tenemos actualmente van a seguir sujetos a un nivel inflacionario muy importante. Vamos a prácticamente ya no tener dólares en la economía, nuestros productores ya no van a tener para comprar sus insumos, la producción va a caer y todo se va a hacer una bola de nieve tan grande que va a ser prácticamente incontenible en el futuro. Y para terminar el video les voy a hablar de otro factor que es consecuencia del déficit fiscal y que ocasiona otro de los síntomas que tenemos en la economía, como es el caso de la inflación. Y me refiero a la emisión monetaria. Una emisión monetaria que en el último tiempo ha sido desproporcionada, que no ha tenido nada que ver con los niveles de producción que tiene el Estado como tal, que tiene la economía como tal. No nos olvidemos que en el último tiempo la emisión monetaria ha sido un 15% superior al crecimiento del Producto Interno Bruto, del PIB, y este exceso de masa monetaria, por supuesto, que genera presión inflacionaria. En Bolivia como tal, la emisión de base monetaria, la emisión monetaria, la oferta monetaria, como usted lo quiera llamar, ha contribuido a
financiar el déficit fiscal. Vamos a ver el cuadro que tenemos a continuación, cómo esta emisión monetaria ha ido incrementándose con el tiempo. Tenemos, por ejemplo, que ya en el 2015 ha habido una emisión de 71.567 millones, 10 millones más que en el año anterior. En el año 2016, 63.140 millones. 8.427 millones menos, quizás el único año, no quizás, el único año donde reduce la emisión monetaria, y a partir del 2017 un incremento constante, 69.000 millones, 72.000 millones, hasta que se llega al año 2024, donde se estima una emisión, porque en el 2023 no podemos hacer otra cosa más que estimarla, una emisión de 130.568 millones de bolivianos. 130.568 millones de bolivianos, 15.408 más que en el periodo anterior. Es lo que les decía hace un momento, la emisión monetaria supera ampliamente 4 veces más al PIB, y esto mete una gran cantidad de moneda a la economía y es la que origina la presión inflacionaria, y por supuesto es como debe ser interpretada la inflación. No es un problema en sí misma, sino que es un síntoma de un mal mayor. Y el mal mayor es el gasto corriente elevado, el gasto deficitario, el déficit que se genera a través del gasto, que es lo importante, que es el problema. Y aquí es fundamental tomar las acciones como para disminuir este gasto corriente, para poder equilibrar a lo que está generando como ingresos la economía boliviana, de tal manera que dejemos de usar nuestras reservas como fuente de financiamiento, dejemos de emitir moneda a lo loco y dejemos, por supuesto, de endeudarnos para cubrir y pagar la fiesta. Esto es fundamental que lo entendamos, porque el discurso en este momento socialista, ¿qué es lo que dice? Que tomar estas medidas va en desmedro de la población, que se piensa simplemente en cómo entregarle nuevamente la economía a la empresa privada, que no se piensa en la gente, pero son muchas las medidas que tiene actualmente el Estado boliviano que dificultan sacar de esta crisis a la economía. Tiene que dejar de intervenir en el tipo de cambio, tiene que dejar de intervenir en la subvención de los hidrocarburos, tiene que aligerar, en este caso, la ley del trabajo, porque impide una libre contratación de la mano de obra. Hay muchas cosas que debe hacer el nuevo gobierno que va a tomar las riendas a partir de estas elecciones del mes de agosto de este año. Y muchas acciones que deben ser tomadas, porque si no son tomadas realmente vamos a terminar todos en el fracaso y vamos a hundirnos en una Venezuela más al centro de Sudamérica, porque realmente no estamos generando las respuestas que son necesarias para la economía. Es importante que nosotros vayamos entendiendo esto. En el siguiente video voy a hacerles una lista de cuáles son las medidas que se deberían tomar desde el punto de vista, por supuesto, económico, desde el punto de vista que marca la teoría económica para una recuperación de este tipo, pero también vamos a ir haciendo futuros videos desacreditando estas posturas que se le tratan de transmitir a la gente como verdades, pero que son no solo unicornios, no son solo mitos, sino que son tienen un nivel de falacia realmente que es muy importante. De esta manera, yo los invito a que sigamos en un siguiente video. Les invito también a que se suscriban al canal para estar pendientes de toda la información que nosotros les vamos a dar y que, sí, activen la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos en un siguiente video.